bueno, este vivir del otro, que es en el fondo la lógica del Estado benefactor, es insostenible. Y además es insostenible en realidad no por la premisa moral que les estoy diciendo, sino por lo que ha dicho el doctor Altamirano, perdón, que es el problema demográfico, ¿no es cierto? Es decir, la otra gran inmoralidad del estado de bienestar es que se sustenta en deuda, y la deuda pública es cobrarle a la generación posterior lo que tú estás gozando hoy día. Es decir, si yo endeudo para vivir yo, estoy endeudando a la siguiente generación, estoy endeudando a mis hijos, eso es profundamente inmoral, ¿no es cierto? ¿Cuál es la causa de esto? Isaiah Berlin es un politólogo inglés, si no me equivoco, habla de las libertades positivas y negativas, ¿no es cierto? Entendidas las negativas como los derechos a que no te fastidien, a que no te interfieran, y las positivas como prestaciones positivas, es decir, que cuestan plata además. Por ejemplo, la salud, ¿no es cierto? El derecho a la salud es una libertad positiva, un derecho positivo. Ahora, Cass Sunstein, que es un asesor de Obama ahora, es un jurista de la Universidad de Chicago, pero que ahora es asesor de Obama en el gobierno para temas regulatorios, en realidad dice, mira, no existen las libertades negativas, todo derecho cuesta, incluso el derecho a la seguridad, un típico derecho entendido como negativo, como la seguridad, ¿no es cierto? Que es que venga la policía y te proteja, eso cuesta plata. Entonces, en realidad todos los derechos son positivos, todos cuestan. Yo creo que en Europa ha habido un discurso de derechos muy activista, que le ha hecho creer a la gente que tiene derecho a una serie de cosas simplemente por nacer, ¿no es cierto? Que tengo derecho al empleo, tengo derecho a una serie de cosas simplemente porque nací. Y como les digo, en mi opinión, eso es insostenible, es un exceso. Es un exceso de promesa, es decir, es una democracia que ha ido más allá de lo que debía ir, porque como les digo, estas cosas solo se pueden lograr a través de la política, esto no es la economía, esto es la política interfiriendo en la economía para transferir recursos de un lado a otro. Y creo que eso desnaturaliza la democracia representativa, es decir, la excede, a punto de cumplir más de lo que debía dar, la desnaturaliza y por tanto la deslegitima, ¿no? Y creo que hay que reformar la democracia en los siguientes términos. Creo que en la democracia se habla siempre de contrato social, ¿no es cierto? Pero nadie sabe qué tipo de contrato es ese. Y yo creo que el contrato de la democracia es un fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? El fideicomiso es un contrato por el cual yo tengo un bien que no puedo administrar o no quiero administrar y se lo otorgo a alguien para que me lo administre a mi nombre. Yo creo que la democracia es eso, es un gran fideicomiso, es los bienes públicos, que son de todos, pero que no todos podemos administrar a la vez, tenemos que entregarlos en fideicomiso al Estado. Finalmente lo que creo es que la democracia occidental tiene que volver a sus orígenes y ser una democracia de confianza, es decir, una democracia donde se le entrega al Estado aquello que nosotros no podemos administrar, porque es imposible administrarlo difusamente, pero solo eso, ¿no es cierto? Entonces, solo podemos entregar al Estado en administración aquellas cosas que son imposibles de administrar por nosotros. Y por tanto, cualquier entrega de bienes que son privadamente administrables es un exceso, si se quiere democracia, en todo caso, es un exceso de la democracia representativa, termina generando torpeza en la administración de los bienes públicos y termina por deslegitimar a la democracia. Entonces, a diferencia de lo que se ha sugerido, yo creo que todo esto va a obligar a que se repiense en qué debe intervenir el Estado, y debe intervenir, y ahí sí creo que debe hacerlo con enorme energía, y por cierto, por ejemplo, un excelente ejemplo es la actuación del Banco Central en el Perú, para mí, según mi entender, ¿no es cierto? Cuando hablamos de democracia fiduciaria tiene consecuencias tan concretas como que ¿cuándo puedes usar mecanismos de democracia directa? Le hace intervención plebiscitaria o de referéndum, con aquellas cosas que tienen que ver con la naturaleza del fideicomiso. Por ejemplo, al fideicomiso es consustancial el rendimiento de cuentas. Entonces, eso en el ámbito político se llama revocatoria, ¿no es cierto? Yo ahí sí creo que cabe el plebiscito, el referéndum, la consulta directa, si se quiere. O cuando hay que cambiar los términos del fideicomiso, eso es la reforma constitucional. Entonces, en esos casos yo sí creo que
caben mecanismos de democracia directa y no el típico mecanismo y no la degeneración de la democracia directa que son estos referéndums para votar si se puede ir a los toros o no, como pasó en Ecuador, ¿no? Bueno, esto simplemente son algunas ideas que les suelto y que están orientadas simplemente a recuperar la confianza, recuperar, como les decía, la confianza en la política y en la economía, pero para que haya confianza en la política y en la economía, esas tienen que ser verosímiles. La falta de confianza es porque no te creo, y si tú prometes algo inverosímil no te voy a creer. Entonces, en esta propuesta de democracia fiduciaria, lo que se quiere es que la promesa del Estado sea verosímil para que se recupere la confianza. Muchas gracias. Lo que hemos podido apreciar son presentaciones totalmente complementarias. En primer término, el doctor Hugo Perea nos dio el marco macroeconómico a nivel global, incidiendo naturalmente en el tema de Europa y Estados Unidos. A su turno, el doctor Zenón Quispe nos ha hecho precisiones de la macroeconomía peruana, pero con especial énfasis en lo que es su especialidad, el manejo de la política monetaria, que creo todos coincidimos, viene siendo estupendamente bien regulado por el Banco Central de Reserva. El doctor García Corrochano nos planteó un punto que es central, que es finalmente el de la ética en el sistema económico y político. Luego el doctor Teófilo Altamirano nos ha ilustrado de una manera realmente magistral en torno a algo que muchas veces lo tenemos, quizá por tenerlo cerca, no lo vemos, la importancia de las migraciones dentro de esta crisis. Y en este momento el doctor Gonzalo Segarra nos ha hablado con ejemplos sumamente ilustrativos de cómo el factor confianza en el sistema político y no solamente en el económico pueden modular mucho el futuro más bien sombrío que estamos avisorando en este momento dentro de la crisis financiera mundial.